pero puede hacer eso después, como no hay presa, como... ¿cierto? Entonces, hoy lo que Recording voy in a hacer progress. como yo voy como intentar rápidamente repasar como lo que vimos en la clase pasada para empezar con la materia nueva. Y ahí como algunos alumnos, yo creo que Wilson y Reinaldo me habían como subido en la carpeta de Drive esa tarea 1. Entonces, como los que aún no hayan hecho, como pueden como subir esto. ¿Cierto? Como, y ahí no sé, como si uno tiene duda de cómo hacer, puede también como mirar que los colegas hicieron, ¿cierto? Y ahí como pueden intentar hacer también, ¿cierto? Eh, sí, sí, como, pero después es importante, Reinaldo, si usted intenta también hacer en el R, ¿cierto? Como, eh, para, sí, como, ay, sí, como yo no voy como a hablar mucho de programación, la idea más como serían como yo voy a subir unos scripts, ¿cierto? La idea que ustedes como, no sé, mirando el script, ustedes como pueden más o menos tener idea de cómo podemos cambiar los scripts para como cambiar los modelos que vamos analizando, ¿cierto? Pero si uno tiene mucho más familiaridad con algún otro software, como podría como utilizar el otro software también como para hacer los análisis, ¿cierto? Como no es necesario utilizar el R, como sería bueno, pero que ahí ustedes aprenden nuevos software, ¿cierto? Entonces, después yo voy a subir como esses slides acá. Entonces, como en la clase pasada, nosotros hablamos un poco de modelos compartimentales y ahí habíamos empezado a hablar del modelo CIR de Kermack y McKendrick, ¿cierto? Y la idea de ese modelo, como era un modelo, ese es el modelo más sencillo que uno puede imaginar para una enfermedad infecciosa en lo que se llama de una población cerrada, ¿cierto? O sea, como una población constante, donde nosotros consideramos que no hay como nacimientos, ni muertes, ni migraciones, y a donde los infectados adquieren como inmunidad permanente después del periodo infeccioso, ¿cierto? Entonces, en ese modelo, solo hay como tres compartimentos, ¿cierto? O sea, los individuos solo pueden estar en tres estados, como o suscetível, o infectado, o recuperado. Y acá, cuando uno dice infectado, quiere decir que el individuo está en el periodo infeccioso, ¿cierto? O sea, como no hay un periodo de latencia, eso quiere decir que los individuos pasan de susceptible a infectado directamente, ¿cierto? Ahí uno siempre puede como escribir ese tipo de diagrama de transición para representar los estados de los modelos y las transiciones que el modelo permite. Y ahí nosotros habíamos comentado de la incidencia, ¿cierto? La incidencia era como el número de nuevos casos de infección por unidad de tiempo, ¿cierto? Como, y ahí, como yo voy a intentar pasar bastante rápido por eso, como, entonces nosotros vimos un concepto que era de fuerza de infección, ¿cierto? Y ese concepto como uno tiene que imaginar que la fuerza de infección es la tasa con que los individuos susceptibles son expuestos al patógeno o pasan a infectados, ¿cierto? Entonces, en un modelo CIR, nosotros solo tenemos esa transición acá, del S al I, ¿cierto? Si fuera un modelo un poco más complejo, donde uno tiene un compartimento de personas expuestas, uno pasaría, no sé, del modelo del S al compartimento E dispuesto y solo después al de infectado, ¿cierto? Pero como el CIR no tiene ese periodo de latencia, uno pasa directamente de susceptible a infectado, ¿cierto? Entonces, la fuerza de infección es como la tasa con que los individuos, la tasa con que los individuos son expuestos, los individuos susceptibles son expuestos a la infección, ¿cierto? Y ahí como ese modelo CIR está construido como en base como de tres hipótesis, vamos a decir así, como primero, que los individuos son todos homogéneos. Entonces, todos los modelos que nosotros vamos a ver al inicio de la asignatura, como está imaginando que los individuos son homogéneos, o sea, como son todos iguales, no hay distinción como de susceptibilidad, infecciosidad o de cómo los individuos se comportan, ¿cierto? Entonces, todos tienen la misma tasa de contacto. También como estamos imaginando que los individuos están bien mezclados.
Eso quiere decir como que cualquier individuo tiene la misma chance de encontrar cualquier otro individuo, ¿cierto? Independiente de que uno sea como susceptible o infectado o removido, ¿cierto? Todos tienen la misma chance de encontrarse, eh, ¿cierto? Y también como uno está ignorando que hayan relaciones más cercanas, por ejemplo, no hay núcleos familiares, no hay colegas de trabajo, ¿cierto? Entonces, como todos los individuos son iguales, como, claro, también como contacto entre indivíduos constante. Entonces, bajo esas hipótesis acá, que uno puede pensar que son bastante irrealísticas, ¿cierto? Uno puede derivar un modelo sencillo. En ese modelo sencillo, lo que uno va a estar imaginando es que esa fuerza de infección va a ser como proporcional al número, a la tasa de contacto, ¿cierto? Y al número de personas que están infecciosas en ese instante T, ¿cierto? Como, y ahí imaginando que esa tasa de contactos beta es constante durante todo eh, el periodo que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, lo que puede variar acá es el número de infectados. Entonces, uno podría imaginar que cuanto más infectados, mayor como es la fuerza de infección que está actuando sobre cada susceptible, ¿cierto? Y ahí la incidencia sería simplemente como la fuerza de infección veces el número total de susceptibles, ¿cierto? Entonces la incidencia, que sería el número de nuevos casos, como sería básicamente esa fuerza de infección veces el número de susceptibles, ¿cierto? O sea, como la incidencia sería proporcional al producto de los infectados por los susceptibles, ¿cierto? Y como ese tipo de incidencia donde el número de nuevos casos es proporcional a ese producto de infectados por susceptibles, está basado en lo que se llama de principio de acción de masas, ¿cierto? Entonces, esa fuerza de infección que es beta veces IT, tiene como está basada en ese principio de acción de masas, que dice que la velocidad de una reacción química es proporcional al producto de la concentración de los reaccionantes, ¿cierto? En ese caso acá, los reaccionantes serían como los infectados y los susceptibles, ¿cierto? Eh, y ahí como un comentario que yo no sé si yo hice en la clase pasada, como muchas veces quizás es un poco angustiante, ¿cierto? Porque ese modelo es bastante sencillo, entonces, no sé, uno empieza a pensar que quizás ese modelo no funciona bien, y es verdad, como ese modelo es el modelo más sencillo que uno puede imaginar. Entonces, ¿qué uno puede tener como modelos más complejos, ¿cierto? Entonces, una primera mirada que nosotros podemos dar en eso sería, por ejemplo, como esa tasa beta, ¿cierto? Eso en realidad como uno imagina que eso es como los contactos que pueden generar transmisión de la infección, ¿cierto? Entonces, eso es la tasa de contacto entre un susceptible y un infectado que puede generar como una transmisión de infección, ¿cierto? Ni todos los contactos como van a generar como la transmisión de la infección. Entonces, lo que uno podría intentar modelar mejor ese beta, diciendo que el beta es la tasa de contacto, ¿cierto? Veces la probabilidad de que ese contacto genere una transmisión, ¿cierto? Entonces, cualquier como cosa que usted pueda imaginar que influencia o la tasa de contacto o la probabilidad de infección, como va a tener una influencia en ese beta, ¿cierto? Que es que nosotros llamamos acá de tasa de transmisión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad que es una enfermedad sexualmente transmisible, entonces, por ejemplo, utilizar un condón, ¿cierto? Es una manera de reducir la probabilidad de transmisión de un contacto, ¿cierto? En ese caso, un contacto sexual. O, por ejemplo, utilizar la mascarilla, ¿cierto? Podría ser una manera de disminuir como la probabilidad de transmisión también. Ahí uno también podría imaginar como si yo bajo la tasa de contacto, en general, entre todos los individuos, ¿cierto? Como el aislamiento social, eso también como contribuye como bajando ese beta, ¿cierto? Porque estaría bajando la tasa de contacto. Ahora, ¿qué uno puede hacer en modelos aún más complejos, cierto? Lo que uno puede hacer como es Fabio, introducir, sí, perdón, me confundí un poquitito. Esa probabilidad de transmisión
Sí, es un componente para mejorar el modelo y el uso de medidas de salud es otro o está dentro de la probabilidad, está dentro del es mismo como, factor eso depende, por ejemplo, o sería otro factor, o acá, sea, el beta sería la tasa de contacto por la probabilidad, por el factor higiene o dentro de la probabilidad ya está incluido, por como ejemplo, ¿o no? eso depende de cómo uno puede hacer eso de las dos maneras, ¿cierto? Uno podría, por ejemplo, crear como un nuevo compartimento de las personas Ya, que van a tener un determinado comportamiento, ¿cierto? Entonces yo podría separar los susceptibles entre personas que utilizan mascarillas y personas que no utilizan mascarillas, ¿cierto? En ese caso, yo estaría como introduciendo una nueva ecuación en el modelo. Y la otra sería como imaginar que todos los individuos como están como reduzindo, estão seguindo algum tipo de isolamento social. Então, nesse caso, eu simplesmente como barraria a taxa de contato, certo? Em meu modelo, certo? Então, acá estamos aún pensando como é o modelo mais sencillo. sí, Isso era só para dar uma intuição de que fatores podem como influenciar esse beta, certo? Então, perfecto. em el modelo mais sencillo, temos solamente três equações e uno pode imaginar que qualquer coisa que ou cambie a taxa de contato ou a probabilidade de transmissão vai como influenciar como el beta, certo? Agora, em um modelo mais complexo, o que uno empieza a fazer é introduzir como heterogeneidade, certo? Ou seja, dizer que os indivíduos não se comportam de la mesma maneira, ou uno poderia dizer que a taxa de contato como depende da idade, certo? Então, por exemplo, é muito mais provável, certo, que dois ninhos se contactem do que como um ninho e um anciano, certo? Como um anciano em geral, como ou é muito mais provável que, não sei, adentro de um núcleo familiar, certo? As pessoas tenham mais contatos do que fora do núcleo familiar. Então, uno pode começar criando como uma série de heterogeneidades para como separar os indivíduos em grupos menores, certo? E isso como vai ter como influência em como que a enfermidade se transmite, certo? Então, depois nós vamos ver modelos desse tipo. Então, la otra cosa que nosotros teníamos acá era la tasa alfa, ¿cierto? Que era la tasa de recuperación. Ahí lo que yo había comentado en la clase pasada, como, eh, es que cuando uno hace como, entonces, las infecciones como dependen de esa fuerza de infección, ¿cierto? Y nosotros estamos imaginando en ese modelo más sencillo que la fuerza de infección sigue ese principio de acción de masa, ¿cierto? Entonces, es proporcional al producto del número de infectados y del número de susceptibles. Ahora, nosotros en ese modelo también asumimos que los infecciosos, ¿cierto? Ellos como se recuperan a una tasa constante alfa, que nosotros vamos a llamar de tasa de recuperación, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar que en esa figura acá yo tengo como los susceptibles saliendo desse compartimento a uma taxa lambda T vezes ST, certo? Que para nós outros seria esse beta vezes IT vezes ST. E os infecciosos saem desse conjunto de infecciosos a uma taxa alfa vezes IT, ou seja, como cada infeccioso sale com taxa constante alfa. E aí, o que eu havia comentado na classe passada, e não sei se quedou muito claro, como era de que quando uno hace essa hipótese, de que los individuos salen a una tasa constante de ese compartimiento, uno de alguna manera está haciendo una afirmación bastante fuerte acerca del periodo infeccioso, ¿cierto? Y esa afirmación, como después, más adelante, ustedes van a ver que no necesariamente es muy realística, ¿cierto? Porque eso significa decir que el periodo infeccioso tiene una cierta distribución, que es la distribución exponencial, ¿cierto? Como entonces, y ahí como la idea era más o menos la siguiente, ¿cierto? Entonces, si nosotros imaginamos que en el tiempo t yo tengo y cero individuos infectados, entonces la derivada, como solo ignorando los nuevos infectados, ¿cierto? Entonces, eh, las personas están saliendo con una tasa alfa y t, ¿cierto? Entonces, la solución de esa ecuación sería y t es igual a y0 veces e a menos alfa t, ¿cierto? Entonces, si nosotros dividimos los dos lados por y0, nosotros acá llegamos en esa proporción
acá, proporción de individuos infectados en T0, ¿cierto? Aún infectados en un tiempo T, ¿cierto? Como mayor que 0. Entonces, como eso significa como si un individuo estaba infectado en el tiempo 0 y aún es infectado en el tiempo T, eso significa que el periodo infeccioso de ese individuo es más grande que T, ¿cierto? Como para que él siga infeccioso. Entonces, despejando eso, nosotros vemos que los individuos, la proporción de individuos cuyo el periodo infeccioso es más grande que T, es igual a E a menos alfa T, ¿cierto? Como, y ahí yo había comentado que en términos de probabilidad, uno podría imaginar, ¿cierto? Que eso significa que la probabilidad que el periodo infeccioso de un individuo sea más grande que T es exactamente E a menos alfa T, ¿cierto? E aí, se uno modela o período infeccioso como uma variável aleatória contínua, certo? Positiva, certo? Porque o tempo tem que ser alguma coisa positiva. Então, a probabilidade que o período infeccioso seja maior que t, certo? E aí eu vou chamar essa variável período infeccioso de um indivíduo de x, certo? Então, probabilidade que o período infeccioso seja maior que t é igual que a probabilidade que o x seja maior que t. Ou seja, isso é igual a e a menos alfa t. E aí, se vocês se acordam do curso de modelamento estocástico, quizás vocês viram como em algum momento a variável exponencial, certo? Como, entonces, esa expresión acá, ¿cierto? Si nosotros hacemos 1 menos probabilidad que el periodo infeccioso sea mayor que t, nosotros tenemos la probabilidad que el periodo infeccioso sea menor o igual a t. O sea, eso sería la función de distribución de probabilidad de la variable x, ¿cierto? Que es dado por esta cosa acá. Ahora, la única variable aleatória que tem essa distribuição de probabilidade é a variável aleatória exponencial de taxa alfa, certo? E aí, provavelmente vocês já viram isso, certo? Pero a esperança dessa variável aleatória é 1 sobre alfa, certo? E uno pode calcular também o segundo momento e calcular hasta a variância, certo? Então, como al hacer essa hipótese de que os indivíduos saem a uma taxa constante alfa, nosotros estamos imponiendo, ¿cierto?, que el periodo infeccioso tiene esa distribución exponencial. Eso no es muy realístico, ¿cierto? Como, entonces, después nosotros vamos a ver más adelante cómo uno puede cambiar ese tipo de hipótesis, ¿cierto? Como, uno puede como construir modelos donde el periodo infeccioso tiene como un tiempo arbitrario. Lo que pasa es que el modelo se vuelve más difícil de resolver, ¿cierto? Como, pero nosotros vamos a ver eso más adelante. Entonces, acá uno puede imaginar que si el periodo infeccioso, el tiempo promedio es 1 sobre alfa, ¿cierto? Eso significa que cuanto más pequeño el alfa, ¿cierto? Más tiempo yo paso en el periodo infeccioso, o sea, más grande es el promedio del periodo infeccioso, ¿cierto? Entonces, eso solo para dar una intuición. ¿Cierto? Y acá, como entonces nosotros habíamos visto que esas eran las ecuaciones del modelo CIR, ¿cierto? Y ahí yo había comentado que el número básico de reproducción, ¿cierto? Eso era el número medio de casos nuevos o casos secundarios generados por un individuo infeccioso, que sería el caso primario, cuando toda la población es susceptible, ¿cierto? Yo voy a apagar mi cámara para que la conexión no quede mal. Entonces, en ese caso acá, como si nosotros intentamos calcular qué sería eso, ¿cierto? Ese promedio, uno puede imaginar como, si yo tengo un único individuo infeccioso en una población donde todos son susceptibles, entonces, ese individuo como, en promedio, ese individuo como permanece infeccioso por un tiempo que es 1 sobre alfa, ¿cierto? Y como ese individuo como como tiene una fuerza de infección sobre todos los susceptibles, que sería como beta, ¿cierto? Veces 1, porque sería como, esa sería la fuerza que ese único infeccioso pone sobre cada susceptible. Entonces, acá como el número de individuos que van a ser como infectados o expuestos como a la infección por ese único caso infeccioso, sería como beta vezes S0 vezes 1, ¿cierto? Por unidad de tiempo.
Ahora, como ese individuo permanece infeccioso en promedio 1 sobre alfa, eso sería como el valor del R0, ¿cierto? Entonces, es una manera, uno podría pensar así, intuitiva de calcular el R0, ¿cierto? Ahora, una cosa que eu não havia comentado, como acá uno tiene que tomar un cuidado porque hay como posiblemente como dos interpretaciones do que significa decir como toda la población es susceptible. O sea, yo tengo un infeccioso y todo el resto de la población es susceptible. Entonces uno podría imaginar eso de dos maneras, como uno y el S es igual a N, ¿cierto? En ese caso, en realidad, como toda la población serían como N más 1 individuos, o yo puedo pensar que yo tengo N menos 1 individuos susceptibles, ¿cierto? Y yo tengo un infeccioso, o sea, la suma es igual a N, ¿cierto? Entonces, ahí como hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Entonces, a depender de eso, el R0 quedaría beta sobre A veces N menos 1 o beta sobre alfa veces N, ¿cierto? En la literatura, normalmente, como uno va a encontrar como más esa interpretación acá, ¿cierto? Beta sobre alfa veces N, ¿cierto? Como, ¿y por qué eso? Como muchas veces nosotros vamos a trabajar con el modelo en términos proporcionales, ¿cierto? Y ahí en términos proporcionales, como en ese caso el R0, ¿cierto? Quedaría simplemente beta sobre alfa, ¿cierto? Como el N desaparece, ¿cierto? Entonces, por eso que esa interpretación acá es más como, vamos a decir así, más popular, ¿cierto? Como, y ahí nosotros habíamos también comentado del número efectivo de reproducción, ¿cierto? Y ahí uno puede imaginar de dos maneras, o que al inicio nosotros ya tenemos como algunos individuos que son como eh, eh, removidos, ¿cierto? O que durante yo voy siguiendo el conjunto de los susceptibles a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces acá, en esa interpretación acá, yo como puedo ir imaginando que a cada instante de tiempo, yo puedo ir calculando como un R efectivo, ¿cierto? Como, y en los textos que yo había dejado para ustedes, ustedes como vieron que como ni siempre es fácil calcular como en tiempo real ese R efectivo, ¿cierto? Porque por ejemplo, en el caso de una pandemia, como uno nunca tiene la información en el tiempo real, ¿cierto? Entonces, uno siempre está haciendo cálculos basado en las informaciones que como, hay como un delay para que uno pueda calcular la información, ¿cierto? Entonces, por eso, el R efectivo que uno podría como tener como en una epidemia, ¿cierto? En un caso real, siempre tiene algún delay, como, o sea, como no es exactamente quizás la mejor foto de cómo la epidemia está como en ese presente momento, ¿cierto? Porque es calculado con informaciones que pasadas, ¿cierto? Como, y ahí lo que nosotros habíamos visto en esa tarea 1, como la idea era que ustedes mirasen como que cuando el R0 es menor que 1, esa función como IT, ¿cierto? Es una función decreciente, ¿cierto? Y cuando el R0 es mayor que 1, la función siempre tiene ese tipo de comportamiento, o sea, como empieza creciente, alcanza un máximo y después se vuelve decreciente, ¿cierto? Hasta como después tiene una asíntota en cero, ¿cierto? Como, y también como, yo creo que yo había pedido para ustedes también como verificar el caso donde el R0 era igual a 1, ¿cierto? En ese caso también como el número de infectados también se va a cero, ¿cierto? Como si fuera ese modelo acá, ¿cierto? Probablemente va un poco más lento, pero también como tiene un comportamiento así, ¿cierto? Entonces, uno podría quizás como adicionar eso acá, ¿cierto? Como, y ahí yo había comentado acerca de vacunación, ¿cierto? Modelos sencillos de vacunación. Entonces yo no voy a repasar todo eso. La única cosa que eu vou comentar, como en esas notas acá, yo también adicioné como un ejemplo sencillo de qué pasa si la vacuna tiene como una eficacia, ¿cierto? Que está entre 0 y 1, ¿cierto? Como, entonces uno podría imaginar así, como en el modelo más sencillo, la eficacia sería como el porcentaje de los susceptibles vacunados que son inmunes y no transmiten la enfermedad. O sea, como
yo estoy imaginando como si la eficacia de la vacuna es 90%, eso significa de cada 10 infectados, ¿cierto? En promedio, perdón, de cada 10 vacunados, en promedio, 9 se volvieron inmunes y no transmiten la enfermedad. Y ese uno que tuvo la mala suerte como es igual que un susceptible normal, ¿cierto? Entonces, ese es el modelo más sencillo que uno puede imaginar. Y acá como uno tiene como, nosotros habíamos calculado ese valor como de cobertura crítica, ¿cierto? De la vacuna. Y ahí cuando el teta es igual a 1, ¿cierto? La vacuna era 100% eficaz, entonces como esa cobertura crítica era simplesmente 1 menos 1 sobre el R0, ¿cierto? Y acá, como yo hice un ejemplo sencillo, ¿cierto? Donde ese teta es 0.6, o sea, como estamos imaginando que la vacuna es eficaz como un 60%. Y acá tenemos ese valor del R0 igual a 2, ¿cierto? Entonces, si uno calcula la vacunación crítica, eso sería como alrededor como de 0.8333, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros logramos vacunar como una proporción como más grande o igual que ese 83.33, ¿cierto? En ese caso, vacunar como más que el 83.3, ¿cierto? El R efectivo se vuelve menor que 1, ¿cierto? Entonces, como esa epidemia como no debería propagarse en la población, ¿cierto? Entonces, acá, como, ese considerando mismo una vacuna que es eficaz solo 60%, ¿cierto? Eh, ahora, si el R0 for igual a 3 y estuviéramos en la misma situación, si uno calcula esa cobertura crítica, ¿cierto? Uno va a observar que, mismo vacunando como que la cobertura crítica es mayor que 1, ¿cierto? Es como, ¿cierto? Sería alrededor de 1.11, o sea, es mayor que 1. Eso significa que mismo si nosotros vacunarmos 100% da población, el R efectivo todavía es mayor que 1. O sea, como probablemente uno va a observar como un brote así, ¿cierto? Como, o sea, como hay como una probabilidad de que eso pase, ¿cierto? Después nosotros vamos a ver que cuando uno estudia modelos estocásticos, eh, uno tiene que pensar en términos de probabilidad, o sea, como en un modelo estocástico, mismo cuando el R0 o el R efectivo es mayor que 1, lo que uno dice es que hay una probabilidad de que la enfermedad se propague y hay una probabilidad de que la enfermedad no se propague, ¿cierto? Entonces, esto es más cercano de la realidad, ¿cierto? Un modelo estocástico. Ahora, entonces acá llegamos a una situación donde, mismo si yo vacuno 100% de las personas, quizás yo no voy como lograr como impedir como que haya un brote, ¿cierto? Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros no debemos vacunar las personas, ¿cierto? Porque podría ser que la vacuna, como la vacunación podría tener como otros beneficios, ¿cierto? Como nosotros estamos para el COVID, ¿cierto? Como la vacuna no es tan eficaz, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la vacuna, no sé, disminuye la letalidad, como disminuye la hospitalización, ¿cierto? Entonces, la vacuna puede tener como otros efectos benéficos. Y además de eso, como si uno compara el tamaño del brote, o sea, el número total de personas que se van a infectar, ese número es menor cuando nosotros aplicamos la vacuna, ¿cierto? Entonces, mismo que nosotros no podamos como impedir que haya un brote que alcance como una proporción de la población, ese brote va a ser como más pequeño do que si nosotros no hubiéramos vacunado, ¿cierto? Entonces, eso era solo un comentario acá. Y ahí como... eh, y acá como después como, y acá yo comento un poco acerca de cómo uno podría hacer como modelos más complejos, ¿cierto? Pero yo voy a saltar eso, si no, nosotros no vamos avanzar mucho, ¿cierto? Y acá, como entonces, volviendo a las propiedades que nosotros habíamos visto en la clase pasada del modelo CIR, ¿cierto? Entonces, una propiedad que yo no había comentado, pero que va a ser como un ejercicio de la tarea de ustedes, como es lo siguiente, como, entonces, como nosotros vamos a decir que el modelo como está bien puesto, ese modelo CIR, si las soluciones que nosotros obtenemos
todas tienen como un significado biológico, ¿cierto? En ese caso, ¿qué nosotros podemos imaginar? Como si nosotros tomamos como una condición inicial, ¿cierto? Que satisface esas condiciones acá, como que el S0, el I0 y el R0 están entre 0 y n, y la suma es igual a n, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos el sistema con esa condición inicial, eh, para que essa solução tenha um significado biológico, nós gostaríamos que para cada instante de tempo, certo? El ST, LT y el RT está entre 0 y n, y la suma de esos valores es siempre igual a n, ¿cierto? Eso porque como nosotros estamos trabajando con un modelo que es de población cerrada, ¿cierto? Entonces, como las personas no mueren, ¿cierto? Entonces, siempre que una persona sale de un compartimento es porque pasó inmediatamente a otro, ¿cierto? Entonces, como la masa, uno podría imaginar que la masa es constante, como no hay pérdida de masa en ese proceso, ¿cierto? Y el modelo CIR como tiene esa propiedad, como entonces si nosotros tomamos como cualquier condición inicial que satisface esa condición acá, ¿cierto? Entonces, todas las trayectorias o soluciones relacionadas a esa condición inicial permanecen como adentro de ese conjunto D, ¿cierto? Es lo que se llama que D es positivamente invariante. O sea, si nosotros tomamos un X0 adentro de D, la solución queda como las trayectorias de esa solución, como con esa condición inicial, como la trayectoria como está siempre dentro de ese conjunto D, ¿cierto? Como, acá uno podría como, eso después va a ser un ejercicio, ¿cierto? Pero uno podría imaginar que eso sería como, uno puede imaginar que ese conjunto D, en ese caso, es como si fuera un plano, ¿cierto? Que está cortando como esos tres ejes acá, ¿cierto? Como, y lo que uno va a tener que argumentar después, como en esa tarea, es que para cualquier como solución que empieza acá dentro, o en un punto interior, o en un punto de la frontera, la solución va a quedarse siempre acá dentro, ¿cierto? Como, pero eso después como ustedes van a ver en la tarea. Las otras propiedades que nosotros vimos era que el límite del ST, IT y el RT, ¿cierto? Esos límites existen. En particular, como si nosotros tomamos el I0 y el S0 estrictamente mayores que 0 y menores que n, ¿cierto? Entonces, como el límite del ST es estrictamente positivo, el límite del RT es como estrictamente menor que n, y el límite del IT es igual a 0, ¿cierto? Entonces, acá como, no sé si ustedes llegaron, alcanzaron a downloadar el libro. ¿Ustedes lograron a downloadar el libro? No, yo había escrito el nombre del libro. No sé si ustedes encontraron el libro en internet. Como, ¿sí o no? Como la No, no mayoría. alcanzamos a ver nada. Yo no alcancé a Ah, ver nada, no. perdón. No sé de qué estás hablando, la verdad. Ah, ok, como, Ok. entonces como en el libro, ¿cierto? Como yo envié a ustedes como el nombre del libro que estamos utilizando. En el libro como hay como el desarrollo de eso, entonces lo que yo hice acá, como para que ustedes no se queden tan dependientes del libro, yo más o menos como copié acá como el argumento para mostrar eso que yo comenté ahora, ¿cierto? Entonces yo voy a enviar ese material para ustedes y ustedes pueden chequear eso en el caso que ustedes no tengan como acceso al libro, ¿cierto? Como, pero sería básicamente eso, como decir que eh, esas funciones tienen límites, ¿cierto? Y en particular para nosotros es importante eso acá, como que el límite de la función IT es igual a 0, independiente del valor del número básico reproductivo, o sea, como para esse modelo CIR, a enfermidade, como estamos imaginando que vai desaparecer como em algum momento, certo? Como al límite, a enfermidade desaparece. E também é relevante que a enfermidade desaparece, pero todavía uno pode imaginar que quedan pessoas suscetíveis na população, certo? Isso seria mais ou menos essa a ideia de por que uno quer mostrar esse límite acá, esses límites, certo?
Y ahí lo que nosotros habíamos visto también, como en la clase pasada, es que esa función IT, cuando el número básico reproductivo es estrictamente mayor que 1, ¿cierto? Nosotros habíamos comentado que esa función IT tiene ese comportamiento, ¿cierto? Y que nosotros podemos calcular como el valor de ese peak acá, ¿cierto? Entonces, como hay como un determinado instante de tiempo, que voy a llamar acá de t-peak, ¿cierto? Donde la función IT alcanza un máximo cuando el número básico reproductivo es más grande que 1. Y la manera que uno puede como chequear eso, ¿cierto? Sería eso, como uno puede dividir como la ecuación derivada de I por derivada de S, ¿cierto? Y ahí uno va a llegar como una ecuación de variables separables, ¿cierto? En las variables I y S, y ahí como si uno hace la integral, ¿cierto? Por ejemplo, de 0 a t, uno va a llegar a una expresión así como, ¿cierto? Como, y para que ustedes, o sea, como todas las órbitas o trayectorias de la ecuación, ¿cierto? Van a satisfacer como esa relación acá, ¿cierto? Y ahí lo que uno puede hacer, como uno podría, por ejemplo, despejar como el IT, ¿cierto? Y ahí como, si nosotros queremos hallar como cuál es el valor de ese máximo de personas infectadas, ¿cierto? O sea, encontrar ese I T-peak, ¿cierto? Lo que uno puede imaginar es como ese T-peak es algún tiempo que es estrictamente más grande que 0, ¿cierto? Y nosotros queremos que esa función I en ese instante de tiempo T-peak, eso también tiene que ser más grande que 0, ¿cierto? Porque la función tiene esa forma acá, ¿cierto? Entonces, ese IT-peak tiene que ser más grande que 0. Y como para que sea un máximo, la derivada de esa función I en ese instante de tiempo t-peak tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, simplemente utilizando esa idea, uno puede llegar acá como, entonces sería básicamente igualar esa derivada acá igual a 0, ¿cierto? Como, y ahí despejar como el este pique, y ahí uno va a ver como el este peak es alfa sobre beta, y eso es interesante porque eso no depende ni del I0 ni del S0, ¿cierto? Entonces, ese máximo no depende del I0 ni del S0, solo depende del alfa y del beta, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros tenemos como este peak, nosotros podemos como reemplazarlo en esa ecuación que yo destaqué en amarillo, ¿cierto? Para encontrar el valor de ese máximo acá, ¿cierto? Entonces, eso que uno puede hacer acá, ¿cierto? Y en el libro hay como un ejemplo donde ellos hacen como, ellos muestran como que para un determinado conjunto de datos, ¿cierto? Como uno quiere que el modelo se ajusta bien a esos datos, ¿cierto? Ellos más o menos como intentan como estimar el alfa y el beta, ¿cierto? Que se ajusta como a un conjunto de datos, ¿cierto? Como, y ahí uno puede ver que ese IT-peak es bastante cercano al número máximo de personas que se infectaron en esa infección, ¿cierto? Como, entonces, los que tienen acceso al libro, como ahí pueden como leer ese ejemplo allá, como, y después como si nadie tiene acceso al libro, ahí yo puedo comentar más de eso después, ¿cierto? Entonces, acá como, esa sería más o menos como la idea de ese modelo, ¿cierto? Como acá, estoy haciendo como un gráfico, ¿cierto? En el plano SI, ¿cierto? De nuestras ecuaciones diferenciales, y ahí, eso es lo que yo estaba comentando, como acá como tenemos en el eje horizontal, ¿cierto? La variable X, y en el eje vertical la variable Y, y acá lo que uno va a observar como es que acá, entonces acá nosotros, cada punto negro acá, ¿cierto? Esos puntos acá son distintas condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces acá sería, por ejemplo, la condición inicial, yo voy a llamar así, X0 es igual a el S01, I01, ¿cierto? Entonces, como esa función acá, si uno graficase la trayectoria de esas soluciones en ese plano SI, sería así como
esa trayectoria como el I, ¿cierto? Empieza acá en I01, sube hasta alcanzar el máximo, ¿cierto? Y alcanza el máximo justamente cuando la función S está en alfa sobre beta, ¿cierto? Y después empieza a bajar, ¿cierto? Y acá, cuando encuentra el eje horizontal, ¿cierto? Llegó al S infinito, 1, ¿cierto? En ese caso. Y lo mismo como para la otra condición inicial, ¿cierto? Entonces, lo que es interesante acá es eso, como, eh, eh, entonces, el número máximo que la epidemia alcanza, ¿cierto? Eh, eso, yo hablé mal anteriormente, como eso varía con el I0 y el S0, ¿cierto? Pero la cantidad de susceptibles donde eso es alcanzado como es invariante, ¿cierto? Siempre es alfa sobre beta. Yo creo que me confundí cuando yo hablé anteriormente, ¿cierto? Todos entendieron más o menos ese gráfico. Después nosotros vamos a ver cómo que uno puede hacer ese tipo de gráfica, ¿cierto? En R, por ejemplo, ¿cierto? Como, ¿alguien tiene alguna duda? Como ahora yo voy a empezar con el modelo SI, ¿cierto? Y ahí, el modelo SI, modelo SIS, es un modelo bastante similar al modelo de Kermack-McKendrick, ¿cierto? La diferencia acá, ¿cierto? Es bastante similar en términos de hipótesis que uno hace acerca de cómo las personas como se infectan, ¿cierto? Entonces, toda esa parte es básicamente equivalente. La diferencia acá es que nosotros asumimos que los infectados no adquieren una inmunidad, ¿cierto? Entonces, los infectados no adquieren inmunidad al final del periodo infeccioso, ¿sí? El autor se llama Maya Marcheva, es una matemática, Maya Marcheva. Sí, como está como el capítulo 2, como tiene como ese modelo SIR y el SIS. Sí, ¿cierto? SIS. Sí, eso, el modelo S y S. Sí, también como entonces como está bastante cortito, como es bastante corto eso. En el capítulo 2 como hablan de 3 modelos como ¿cierto? Pero como a principio, como si uno quiere, yo creo que eso, como lo que yo puse en esos slides acá, yo creo que es básicamente similar a lo que tienen como en el libro, y como hay algunas cosas que no están en el libro, ¿cierto? Pero después yo voy a enviar esos slides para ustedes. Entonces acá como en ese modelo CIS, uno va a imaginar que la población de nuevo es cerrada, ¿cierto? Igual que el modelo CIS, o sea, como y nosotros vamos a imaginar que las condiciones iniciales, ahora, nosotros solo tenemos 2 compartimentos, ¿cierto? Entonces yo tengo ahora un S0 y un I0, y eso va a satisfacer esa condición acá, ¿cierto? Que el S0 más el I0 es igual a N, y que el S0 y el I0 tienen que estar como entre 0 y N, ¿cierto? Acá como nosotros solo tenemos 2 variables, ¿cierto? Después como nosotros vamos a ver que eh, el S0 siempre va a ser igual que el N menos L0, ¿cierto? Y eso también para todos los instantes de tiempo, ¿cierto? Entonces, ese modelo sería básicamente tomar el modelo de Sir de Kermack-McKendrick, ¿cierto? Remover esa clase de los removidos, ¿cierto? Excluir la clase de los removidos y suponer que las personas que son infecciosas, al recuperarse, vuelven a ser como susceptibles, ¿cierto? Entonces, como vamos a estar imaginando que estamos modelando ese tipo de enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad donde uno no adquiere inmunidad, ¿cierto? Y ahí como sería bastante sencillo, ¿cierto? Para la ecuación, si nosotros pensamos en términos de flujo, ¿cierto? Eso es lo que sale
del compartimento S, ¿cierto? Eso entra al compartimento I, y ahí eso es lo que sale del compartimento I, ¿cierto? Y ahí, perdón, eso es lo que sale del compartimento I, y eso tiene que entrar en el compartimento S, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros no tenemos como cambios en el tamaño de la población permanece constante, ¿cierto? Y acá esto es justamente lo que yo había comentado, ¿cierto? Entonces, como para todo instante de tiempo, como ese modelo también, así como el modelo CIR, ese modelo va a estar bien puesto, ¿cierto? Entonces, para cualquier condición inicial que satisface esa condición acá, esa solución como va a quedarse también como adentro de ese mismo conjunto, ¿cierto? Adentro de ese conjunto donde siempre el ST más el IT es igual a N, ¿cierto? Entonces, como en ese caso, es suficiente como estudiar solamente una de las dos ecuaciones, ¿cierto? Porque el ST es igual que el N menos IT para todo T. Entonces, si yo conozco la solución IT, yo puedo obtener la solución ST, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros nos fijamos en estudiar esa ecuación. Y ahí, lo que yo había comentado en la clase pasada es que ese modelo es equivalente al modelo logístico, ¿cierto? Lo que se llama de ecuación logística. Y la manera de verificar eso, ¿cierto? Uno puede reescribir ese modelo de esa forma acá, ¿cierto? Que es la ecuación logística, a donde ese R, ¿cierto? Que en la ecuación logística es la tasa de crecimiento, eso va a ser igual a beta veces n menos alfa, ¿cierto? Y ese K que aparece acá, ¿cierto? Eso es la capacidad de carga, ¿cierto? Del modelo de la ecuación logística, ¿cierto? Y ahí no sé, como normalmente uno estudia ese tipo de modelo en ecología matemática. Entonces yo supongo quizás que ustedes vieron alguna cosa así con el profesor Ramiro, ¿cierto? ¿Ustedes vieron eso con el profe Ramiro? Ese tipo de ecuación logística. Sí, ¿cierto? Entonces, como ese es un modelo que normalmente se ve en ecología matemática, y ese es un modelo como que uno puede como fácilmente como estudiar como los puntos de equilibrio, ¿cierto? Primero porque ese modelo acá, él tiene con una solución explícita, ¿cierto? Entonces uno puede como, para cualquier valor de beta y alfa, encontrar como analíticamente la solución de esa ecuación, ¿cierto? Y ahí como vamos a mirar acá como cuáles son los puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces como si nosotros miramos esa ecuación acá, uno puede como fácilmente ver, ¿cierto? Que tenemos dos puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio es cuando ese I, que voy a llamar de I1 estrella, ¿cierto? Es igual a cero, ¿cierto? Ahí uno puede ver que la derivada de eso es igual a cero. Y el otro punto de equilibrio es cuando ese que yo llamé de I2 estrella es igual a K, o sea, es igual que la capacidad de carga, ¿cierto? Entonces, esos son los dos puntos de equilibrio de ese modelo. Fabio, Y ahí ahora, en el modelo logístico, ahí tienes I' igual a RI, IT. perdón, es verdad, como acá no hay la derivada. Gracias. Ok. ¿Cierto? Entonces, quedaría así el modelo. Entonces, tenemos esos dos puntos de equilibrio. Ahora, entonces, eso normalmente es un modelo para un crecimiento poblacional, ¿cierto? Que alcanza algún tipo de equilibrio o que la población va a extinción, ¿cierto? Eso es como uno interpreta cuando está imaginando como como está trabajando en ecología matemática, ¿cierto? Ahora, como en epidemiología, nosotros vamos como el I es el número de infectados, ¿cierto? Como en la población que nosotros sabemos que es de tamaño N, ¿cierto? Entonces, acá el IT es el número de infectados al instante T, ¿cierto? Entonces, acá como lo que nosotros estamos diciendo es como en ese equilibrio I1 estrella, que es igual a cero, es lo que se llama del equilibrio libre de la enfermedad, ¿cierto? O sea, como en algún momento para ese punto, como no existe ninguna persona infectada, ¿cierto? Entonces, como la enfermedad no puede propagarse, ¿cierto? Porque simplesmente no hay como personas enfermas, entonces no hay como la enfermedad propagarse. Entonces, ese equilibrio en inglés se llama de disease-free equilibrium,
¿cierto? Porque como es libre de enfermedad, y el otro equilibrio como, que es equilibrio que sería de la capacidad de carga, eso es lo que se llama de equilibrio endémico, ¿cierto? Y ahí, si ustedes se acuerdan, como en esa primera clase que nosotros hicimos, yo había dicho, no sé, que una enfermedad endémica era una enfermedad a donde siempre uno tiene como una determinada proporción de personas que están infectadas, ¿cierto? Entonces, ese equilibrio endémico, lo que estamos diciendo es que es una enfermedad endémica, o sea, como esa enfermedad va a alcanzar como un número de enfermos cerca de ese equilibrio, ¿cierto? O que tende a ese equilibrio. Quando uno estuda um modelo estocástico, certo? Nós vamos ter que o número de infectados está como oscilando ao redor desse equilíbrio. Em um modelo estocástico e um modelo determinístico, esse a trajetória que não empieza em equilíbrio, certo? Estaria como acercando-se a esse equilíbrio, certo? Como uma assíntota nesse ponto de equilíbrio, certo? Então, essas são as interpretações para esse modelo para esses dois pontos de equilíbrio. Ora, o que uno pode fazer, como eu havia comentado, que esse modelo em particular, uno pode encontrar a solução explícita. Então, como en el libro, há como a solução explícita, certo? E aí uno pode imediatamente como encontrar, como determinar qual é o comportamento assintótico desses equilíbrios, certo? Se é localmente estable, se é globalmente estable, se é inestable, certo? E isso vai depender da tasa R, certo? Então, como as propriedades de estos equilibrios dependem de esse R, que é a taxa de crescimento, certo? E aí, se uno se acuerda de como era essa taxa de crescimento, a taxa era assim como beta n menos alfa, certo? Então, o que vai passar como é que quando esse R, a taxa de crescimento, é mais grande que zero, isso é equivalente a dizer que o beta n dividido por alfa é maior que 1, certo? Aí, se vocês se acordam, como essa é uma forma del número básico de reprodução. Ou seja, como acá há uma relação direta entre a taxa de crescimento do modelo logístico e o que nós chamamos em epidemiologia de el número básico de reprodução desse modelo, certo? Como e aí, como o que uno pode mostrar como é que quando é decir que o número básico de reprodução é menor que 1, ¿cierto? Entonces, el equilibrio, ese equilibrio I1, acá va a ser como estable, ¿cierto? Y el otro va a ser inestable, ¿cierto? Como uno hasta podría decir que va a ser como, ese I1 va a ser como globalmente estable y el otro va a ser como inestable, y cuando el R0 es estrictamente mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ese equilibrio K, que es el equilibrio I2, ¿cierto? Ese sería como globalmente estable, y el otro equilibrio va a ser como inestable, ¿cierto? Como entonces, y ahí no sé, ¿ustedes llegaron a ver eso con el profesor Ramiro o solo con el profesor Gustavo? No sé si el profesor Gustavo llegó a mirar con ustedes ese modelo logístico, ¿cierto? Pero ¿él llegó a estudiar con ustedes ese modelo logístico o no? Fabio, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Gustavo pensó que lo vimos en ecología. Ah, con Ramiro. Claro, y con Ramiro vimos algo no tan profundo, digamos, no un análisis matemático de los puntos de equilibrio, ¿ya? Porque Ramiro es ecologista. Sí, Entonces, sí. ahí está, no lo estudiamos en profundidad, pero eso es lo que yo percibo, digamos, eso es lo que yo viví ahí. Ok. No sé si alguien Sí. tiene algo distinto que comentar.
como lo que podemos hacer como es mirar, como entonces, como yo había comentado, acá ese modelo uno puede como resolver la ecuación, encontrar la solución analítica y podría como a partir de eso analizar el modelo. Pero en esa asignatura, como nosotros vamos a estar más interesados, ¿cierto? Porque en general, nosotros vamos a tener como modelos que nosotros no podemos solucionar analíticamente. Entonces, nosotros vamos a querer nos ocupar de herramientas que nos permitan como analizar los puntos de equilibrio sin tener que resolver como el modelo, sin tener que encontrar una solución analítica, porque muchas veces esa solución analítica puede ser que no, nosotros no sabemos hallarla, ¿cierto? No existe, ¿cierto? Entonces, yo voy en la clase de hoy, lo que yo pensaba en hacer como era la análisis cualitativa, ¿cierto? Y hacer como ese análisis de equilibrio local, ¿cierto? Como decir si los puntos son inestables o si son localmente estables, ¿cierto? Y ahí como lo que yo voy a hacer, como yo voy como hacer un intervalo ahora y ahí como en la segunda parte de la clase yo voy como hablar de esa parte de análisis cualitativa local del modelo CIS, ¿cierto? Y después como nosotros vamos como empezar a mirar el modelo que se llama CIR con demografía, ¿cierto? Como o sea, sería considerar el modelo. Entonces, vamos ahora a mirar el modelo CIS, el equilibrio local, ¿cierto? Y después vamos como mirar el modelo CIR con demografía. O sea, cuando uno permite que en el modelo CIR de Kermack y McKendrick haya nacimientos y muertes, ¿cierto? Y ahí, eso es lo que yo había pensado para hoy. Entonces, yo voy a hacer ese intervalo y ahí volvemos como en unos 25 minutos, ¿cierto? Como... Y ahí como la idea acá es que después nosotros podemos mirar como un poco las funciones de R que pueden auxiliar nosotros como a cómo hacer ese análisis cualitativa en R, ¿cierto? Como, entonces ahí vamos a volver a las 18:35, ¿cierto? No sé si... Y ahí... Está bien, Fabio, nos vemos a las 18:35. Ok. Recording stopped.